Buenas, mi nombre es Karen Salgado y hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a la señora Naida Vergara y más adelante nos encontraremos con Alba Moreno. Bueno, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones cree usted que hay entre Estado, nación y gobierno? Pueden existir muchas diferencias, muchas relaciones y muchas similitudes, dado que los conceptos son diferentes y todos apuntan a lo que es un país. Un gobierno es el conjunto de personas que tienen un cargo, que ejercen cargos para mandar, para liderar. En este caso podemos decir los alcaldes, los gobernadores y un presidente. Una nación está conformada por un conjunto de habitantes de un país, como somos las personas, los niños, los jóvenes, los adultos. Eso es lo que conforma una nación. Y un estado son las instituciones permanentes que son las que tienen a cargo las leyes y los mandatos que deben cumplir o que las personas pueden tener derecho y acceso para poder estar en un país libremente. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones cree usted que hay entre participación política y democracia? Hay más similitudes que diferencias, puesto que la democracia es la que ejerce el pueblo cuando hace derecho o uso de un voto para elegir representantes que hagan cumplir las funciones y las leyes para cada uno de los habitantes. Y la participación son los momentos dados donde la misma sociedad hace un proceso de elección, vamos a entender, a través de una consulta, un mecanismo de participación ciudadana, un plebiscito, una asamblea constituyente. Todo eso hace parte de la participación ciudadana. ¿Cómo define política? ¿Y cuáles son las diferencias entre política y lo político? Política es la actividad ejercida y lo político son las cosas que hacen que esa actividad sea ejercida. Por ejemplo, cuando se propone hacer un plan para una votación, se buscan mecanismos que las personas puedan acceder para poder hacer uso de ellos. ¿Qué elementos componen la cultura política? La cultura política la componen los conocimientos, evaluaciones y actitudes que abarcan los ideales políticos y las normas operativas de un gobierno. Todo lo que se implanta, todo lo que se ejecuta, todo lo que tenga una función específica para que la misma nación, en este caso las personas que hacen parte de un país, puedan conocer esos mecanismos y puedan hacer un buen uso de ellos. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y los deberes? Los elementos serían la cultura, los valores cívicos que uno pueda tener, las normas de urbanidad, la educación, el respeto por las creencias religiosas, el conocer los derechos humanos, saber hasta dónde puedo yo tener un límite para ciertas cosas. Todo lo que a mí como ser humano me enseñan en el colegio y en las normas de mi casa, eso es todo lo que conforma los deberes y derechos ciudadanos. Bueno, señora Yanel, muchas gracias. A ti, querida, muchas gracias por la invitación. Bueno. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones crees tú que hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, pues diferencias es que el Estado son como un conjunto de instituciones que están regidas por ciertas personas y esas personas componen el gobierno, y la nación ya sería como pues los ciudadanos o todas las personas que hacen parte de un país o un determinado lugar y tienen derecho pues como a votar o a hacer, o de cierto modo también controlar el gobierno y el Estado. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones crees que hay entre participación política y democracia? Bueno, la participación política son un conjunto de acciones y actitudes que toman los ciudadanos, ¿cierto? Pues, y la democracia sería como un tipo de participación política, que es donde los ciudadanos o las personas pues de un municipio, un país, un departamento tienen la oportunidad pues de participar y hacer valer sus derechos ciudadanos y escoger a un representante. ¿Cómo defines política y cuál es la diferencia entre política y lo político? Bueno, la política podría definirse como una ciencia que trata de los asuntos del gobierno
y en sí como los asuntos que se tratan en el Estado y las personas que lo conforman. Y pues la diferencia entre política y lo político sería que la política es la profesión como tal, o sea, el acto de ser político, y lo político es como las acciones que se llevan a cabo o las acciones que llevan a cabo las personas involucradas en política. ¿Qué elementos componen la cultura política? Bueno, yo diría que principalmente la ciudadanía, los agentes del Estado y del gobierno, y que ya juntos conformarían pues la cultura política, que sería ya como tal, por ejemplo, en los procesos de elegir un representante o un candidato. Entonces ya todos estos entes se unen y fomentan pues la cultura política y hacen saber pues a las personas como los derechos y qué deberes también deben tener con respecto a esto, y cómo reclamarlos o cómo hacer pues valerlos. ¿Qué elementos involucran el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y los deberes del ciudadano? ¿Me repite la pregunta, por favor? ¿Qué elementos involucran el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y los deberes del ciudadano? Pues yo creo que la misma pregunta lo dice, y los elementos que conforman ser ciudadano serían derechos, deberes, entre otros. Y entonces ya los derechos de ser ciudadano sería como derecho a poder ser democrático, derecho a poder participar en los actos políticos, derecho a hacer valer lo que piensan, etc. Y los deberes ya serían también como ciudadanos cumplir con ciertos criterios, como si elige pues a un gobernante, tener en cuenta pues cuáles son las propuestas que éste tiene y por qué ese es el mejor representante. No solo como que votar por votar o porque de pronto esté de por medio un apoyo económico o algo así, sino porque realmente siente que esa es la persona que debe ser elegida. Pues principalmente diría que ese es el deber de los ciudadanos, como no solo hacer valer los derechos, sino también estar pendiente pues de qué personas son las que los van a regir en últimas o a representar. Bueno, Rosa, muchas gracias.